Bienvenidos a otro programa de Perspectiva Sociológica. El tema de hoy es Sociedad, Política y Democracia. Para ello hemos invitado al profesor Enoc Adames, catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Profesor, Dígame. en los últimos años se han instalado en la sociedad panameña que el problema de raíz de Panamá es la corrupción. ¿Qué reflexión o aclaración merece esta afirmación? Bueno, en Panamá hay varios problemas de raíz. La corrupción no es el único problema. Lo que se instala a través de los medios de comunicación y de algunos gremios que se orientan bajo la premisa de la educación ética, es que sí, la corrupción es el principal problema. Y hay, sin duda, toda una forma de entender la corrupción como el elemento que organiza prácticamente las interacciones mediadas por transacciones materiales y simbólicas, que llamamos corrupción. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias sociales y de la sociología en particular, la construcción del problema no deja de ser interesante, porque la corrupción es causa y efecto de muchos procesos. Es imposible entender la corrupción al margen de la estructura de desigualdad que hay en la sociedad panameña. Hay un nivel, sin duda, de marginación, de exclusión, y la corrupción como oportunidad de obtener un bien ilícitamente sancionado normativa y éticamente como ilícito, está fuera de cualquier posibilidad si la estrategia es una estrategia de sobrevivencia. Por lo tanto, la corrupción, dentro de una racionalidad eminentemente de oportunidad de sobrevivencia en sectores vulnerables, es anatemizada éticamente, pero forma parte de una forma de vida. No es lo mismo la corrupción dentro de sectores pudientes donde las oportunidades son otras, son las del poder, la de la acumulación y por supuesto la estafa en lo que refiere al bien público. La desigualdad es una matriz importante que nos obliga a pensar la corrupción dentro de la desigualdad. Pero también está la dimensión institucional de la corrupción. Es decir, hay instituciones frágiles, débiles, que incentivan oportunidades y generan espacios para que la corrupción en la relación público-privada se constituya como ese intercambio de privilegios o de ventajas o de bienes materiales y simbólicos. Y la corrupción a nivel individual, producto de una educación, producto de una forma de entender la vida, tiene una dimensión subjetiva o intersubjetiva, digamos, ¿no? La corrupción es parte de, o se constituye parte de una forma de vida, está naturalizada en distintos ámbitos. Lo que quiero plantear es que la corrupción, sin simplificarla como un elemento meramente ético, tiene que insertarse dentro de un problema de desigualdad, en una debilidad institucional y, por supuesto, las formas mediante las cuales los individuos, a través de un proceso educativo, entienden oportunidades y interactúan en base a las ventajas que ciertos espacios institucionales y ciertas formas de entender la corrupción como un fenómeno natural en la sociedad panameña se instala. Es complejo el problema, definitivamente que es complejo. Profesor, ¿es la corrupción un obstáculo para la democracia o para los procesos democráticos? Yo diría que sí, definitivamente. La corrupción genera grandes debilidades en la institucionalidad. A ver, cuando uno habla de democracia, está hablando de un concepto, ¿no? Un concepto que supone valores emancipatorios. La democracia está orientada a la afirmación de valores emancipatorios, igualdad, libertad, genera ese espacio de resolución de problemas, es la parte procedimental, digamos, de la democracia, y de alguna manera se sirve de una institucionalidad que debe estar acorde con la consecución de valores emancipatorios, pero también acorde con los procedimientos institucionales para que los conflictos en relación al logro de valores pueda ser un bien generalizado al conjunto de la sociedad. Lo que la corrupción hace es instalar en el medio obstáculos, desvía, distorsiona, establece privilegios inaceptables entre grupos frente a otros, contribuye al dominio y al poder de algunos grupos frente a otros, y eso no deja de ser sin duda un problema, es decir, es un problema muy serio, en tanto desnivela el piso de las demandas y de las exigencias con respecto a
bueno, generar calidad de vida para todos, ¿no? Entonces, si la democracia es piso nivelado en términos de procedimientos en consecución de valores, la corrupción lo que hace es desnivelar las posibilidades y contribuye a identificar núcleos importantes o a la construcción de enclaves importantes de corrupción que generan y que profundizan desigualdades, privilegios inaceptables y, lo peor, naturaliza una práctica que de alguna manera genera marginalidad, aun cuando algunos se sientan vinculados a una práctica y no entiendan de que el tema es un tema de profunda marginalización. La corrupción marginaliza, corrompe y profundiza desigualdades. Yo diría que sí, es un elemento absolutamente nefasto para cualquier democracia. ¿Y qué entienden los sectores dominantes panameños por democracia? Mira, la democracia es un concepto, sin duda, la pregunta es importante porque es un concepto polisémico, tiene distintas acepciones, hay distintos modelos de democracia y los distintos modelos de democracia suponen formas procedimentales diferentes, aun cuando hay una aceptación generalizada de que la democracia, como decía, está orientada a realizar valores emancipatorios. La democracia es igualdad, es libertad, es solidaridad, en tanto se fundamenta en una gran cohesión social. La institucionalidad es el soporte para el logro de esos valores emancipatorios. Cuando uno habla de democracia tiene que referirse a las formas institucionales mediante las cuales se logra aquello. Históricamente hay dos modelos, el modelo presidencialista y el modelo parlamentario. Institucionalidades distintas que tienen orígenes diferentes, una europea, la otra es norteamericana. El presidencialismo es un invento norteamericano que llega a América Latina bajo esa presencia fuerte de los Estados Unidos como la primera nación burguesa que construye, digamos, una forma política llamada presidencialismo. Y esta institucionalidad variable y distinta que hace formas diferentes de acceso al poder tiene, por supuesto, correlatos diferentes en términos de cómo se entiende la participación y cómo en ella la participación a veces es más representación que otra cosa, ¿no? En el caso panameño, no hay duda de que cuando se habla de democracia se instala el concepto abstracto, ¿no? Nunca se dice que la democracia nuestra es una democracia presidencialista. El presidencialismo es una forma particular de institucionalidad y define procedimientos muy claros. Concentra en el Ejecutivo, aun cuando el orden es un orden tripartito, bajo la fórmula francesa de Montesquieu. No hay duda de que entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidencialismo lo que hace es darle preeminencia a uno de los poderes, ¿no? Y ese poder organiza en alguna medida las relaciones en torno a la estructura de la forma democrática, institucional, procedimental. La forma de entender la democracia es distinta. Los sectores dominantes entienden la democracia desde la perspectiva de cuánto el presidencialismo nos permite, en términos de bloque político de poder, sacarle, sin duda, el mayor interés en lo que al bloque y a la democracia en su gestión ejecutiva implica ventajas económicas y, por supuesto, aquellas que esta forma política les permite establecer ese vínculo entre democracia, política y economía. Para los sectores populares no hay duda de que el tema es un tema que implica cuánto el ciudadano constituido como ente político y jurídico frente al Estado tiene capacidad para incidir en las decisiones de la estructura de poder. El presidencialismo despoja al ciudadano de cualquier posibilidad de reclamar o de afirmarse como ciudadano empoderado en tanto poder soberano frente al Estado. Y la mediación política es la mediación de los partidos políticos. En el caso panameño estamos hablando de una democracia de partidos políticos, fundamentalmente. Y en tanto partidos políticos, bueno, lo que tenemos son aparatos de poder con una burocracia partidaria que asume la dirección de intereses que se generan dentro de esa jerarquía burocrática y no hay duda de que actúan al margen de cualquier consideración que implique
a ver, ser correa de transmisión o ser elemento importante de los intereses de la sociedad frente al poder. El partido teóricamente es eso, un elemento de mediación y de vehículo de inserción de demandas sociales agregadas, en tanto el partido tiene una relación con el poder y transmite o de alguna manera procesa esas demandas. La problemática está en que el partido se desvincula con la sociedad, sirve al bloque de poder, genera intereses burocráticos y de alguna forma se constituye una democracia sin contenido, sin sustancia, meramente formalista y procedimental, ¿no? Profesor, ¿qué entienden los sectores subordinados, la clase trabajadora, por democracia? Pero esta pregunta la vamos a responder en el siguiente bloque. En breve regresamos con perspectiva sociológica. La ciudadanía de la cual el ciudadano es parte por ser sujeto de derecho debe constituirse en una condición de igualdad en derechos y deberes. Sería en este sentido de la democracia representativa a la democracia participativa y deliberativa en igualdad. Estamos de vuelta con perspectiva sociológica. En esta ocasión estamos con el profesor Enoch Adames. Profesor, la pregunta nuevamente, ¿qué entienden los sectores subordinados, la clase trabajadora, por democracia? Bueno, la subordinación es básicamente la relación que el ciudadano tiene frente al Estado. Digamos, es una subordinación que constituye al ciudadano como sujeto, pero a su vez le establece un conjunto de garantías, pero también derechos y deberes, ¿no? La forma mediante la cual el ciudadano goza la democracia o padece de la democracia, sin duda depende de un conjunto de elementos socioeconómicos y político-culturales. La democracia vivida y usufructada desde el poder no es lo mismo que pensada para aquel que demanda un conjunto de necesidades y que le establece a la democracia resolución de problemas, entre otras, calidad de vida. No obstante, este concepto de democracia que sirve a la calidad de vida, a la igualdad, a la participación y a la realización ciudadana, porque al final la democracia, en tanto expresión política del Estado, en tanto forma de representación y participación, debe estar orientada a garantizar calidad de vida y esto es importante. Sin embargo, el Latinobarómetro, que es una medición importante en América Latina, ha planteado de manera reiterada y de manera preocupante que el ciudadano latinoamericano y el panameño también considera que la democracia debe resolver problemas, ¿no? Y si la institucionalidad no lo resuelve en tanto institucionalidad democrática, bueno, podríamos pensar en una forma distinta de institucionalidad siempre y cuando el objetivo básico de la aspiración de un ciudadano es la resolución del problema. Lo que plantea sin duda una relación muy problemática del ciudadano con respecto al concepto o a la institucionalidad que sirve al concepto para la realización de un bienestar o una calidad de vida. Pareciera ser de que hay una suerte de cinismo o de oportunismo, de que si la democracia no me resuelve, yo puedo optar por aquellas fórmulas, incluso autoritarias, que me resuelven problemas. Aquí hay sin duda una forma muy problemática de entender no solamente el concepto, sino también la institucionalidad que sirve al concepto, y pareciera ser que lo que más importa en términos de la ciudadanía latinoamericana no es tanto el concepto de democracia, que puede ser sin duda un concepto que tiene como contenido valores emancipatorios, sino la institucionalidad que hace que aquello se realice. Si la institución no realiza aquello, entonces pareciera ser de que la democracia es una propuesta fallida, ¿no?
Esto es un tema de cultura política, esto es también un tema de la dimensión procedimental de la democracia en tanto institucionalidad. Es un tema de no toda la institucionalidad sirve a la democracia. Hemos visto en el segmento anterior que parlamentarismo es una forma, presidencialismo es otra, culturas distintas, formas de entender la democracia a través de instituciones es fundamental. Y si en América Latina y en Panamá, donde hay una práctica democrática presidencialista histórica que viene del siglo pasado, no se entiende que esa fórmula es siempre una fórmula en construcción, que la democracia es un proceso conflictivo no acabado y de permanente realización, que la democracia no puede ser cosificada en una institucionalidad que está ahí suspendida en el tiempo, sino que este presidencialismo puede ser modificado, puede ser ampliado en términos de participación y puede ser perfectamente reformulado a través de una constituyente que garantice una verdadera inserción democrática, una verdadera participación, especialmente en aquellos temas en los cuales el ciudadano se empodera y establece revocatoria de mandato, por ejemplo, ¿no? O establece todo lo que el ciudadano puede esperar de un funcionario público, que es rendición de cuentas, cosa que no tenemos en este momento. En esa medida la democracia se amplía en la participación, se amplía en el empoderamiento ciudadano y se amplía en la capacidad que tiene el ciudadano, especialmente los de los sectores vulnerables, de plantearse que la democracia puede ser pensada de una manera distinta al presidencialismo que tenemos hoy. El gran problema es el fetiche y cómo se ha cosificado la institucionalidad de establecer una fuerte asociación y única de que la democracia es este presidencialismo y que no puede ser pensada de otra forma. Este es un problema ideológico, digamos, de replanteo ideológico político, de que esta democracia presidencialista es una forma eminentemente procedimental e institucional, que no es la única que sirve a los valores emancipatorios, que hay otras concepciones mucho más ampliadas y participativas de democracia, y que la institucionalidad sí importa porque es ahí donde se establece de manera directa, a través de reglas y por supuesto procedimientos, modalidades mediante la cual el ciudadano empoderado por la propia democracia puede demandar de la democracia un conjunto de elementos que hoy este presidencialismo no le aporta. Por lo tanto, yo creo que el tema a discusión en una constituyente es si esta democracia presidencialista sirve a los intereses de los distintos sectores, especialmente de aquellos sectores vulnerables, carentes de oportunidades de vida, donde hay un déficit de presencia de los servicios del Estado. Y bueno, estos sectores marginales que tienen o excluidos que tienen que incorporarse no solamente en términos políticos, sino la política al servicio también de las garantías y de la calidad de vida que tiene una dimensión material y que es socioeconómica. La democracia no puede ser reducida simplemente a la política solamente, a la política en el sentido de la representación. La política es también materialidad y esa representación tiene que tener un correlato socioeconómico importante. Si la democracia no conecta con lo material, con la calidad de vida, con lo socioeconómico, se transforma básicamente en un juego de representación y de participación donde las burocracias partidarias y el poder juegan con el interés y juegan con la subjetividad y juegan con la buena fe de una ciudadanía, definitivamente que sí. Hablando de presidencialismo, ¿qué tipo de sistema político rige a la sociedad panameña? Bueno, el presidencialismo es la forma institucional mediante la cual el Ejecutivo adquiere preeminencia frente a los distintos órganos de poder. El parlamentarismo, como se define, es básicamente la preeminencia del Parlamento, de la Asamblea. El primer ministro es el producto de una coalición de alianzas o de alianzas que definen la forma mediante la cual el primer ministro administra políticamente un mandato acorde a una correlación de fuerza en el Parlamento. En el presidencialismo no, en el presidencialismo votamos por un presidente que es un cheque en blanco, por lo menos el presidencialismo panameño, un cheque en blanco en la cual 5 años el presidente y lo que él representa en términos de gabinete y bloque de poder van a hacer lo que han hecho durante estas administraciones post-invasión. El presidencialismo post-invasión es distinto al presidencialismo oligárquico del siglo pasado, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Este presidencialismo
Posinvasión es una respuesta conservadora, sin duda, a todo lo que significó un espacio de garantías y de beneficios, especialmente en el Código del Trabajo y en la identificación importante de sectores en las demandas populares, que fue la coyuntura mediante la cual el régimen militar construyó un apoyo en función del reclamo territorial y la afirmación soberana en todo el territorio. Modelo político-económico que llegó a su agotamiento a las finales de la década de los 80. Un modelo que sirvió a un propósito. Sin embargo, posteriormente el modelo no se recicló desde el punto de vista de la presencia de los partidos políticos y de la representación auténtica, sino que se burocratizó y se frustró aquel proyecto. La estructura era una estructura atravesada por un conflicto liberal-conservador o progresismo versus regresión, neoliberalismo ya planteado en la década de los 80 frente a una condición de estado de bienestar. Es decir, toda la década de los 80 es una lucha o una disputa, no solamente de las formas participativas políticas ampliadas, donde los partidos pugnaban por un mayor espacio, sino también era una disputa de modelos económicos, que comienza con el primer paquete de ajuste estructural en el 82 y la reforma del Código Electoral. Todo ese proceso va a ser un proceso mediado o atravesado por el problema de la participación política, pero también atravesado por el problema de la reivindicación y de las propuestas económicas distintas. La invasión lo que hace es simplemente instalar, ahora sí, de manera directa, toda una visión neoliberal, conservadora y extremadamente presidencialista en la visión de los sectores hegemónicos del bloque de poder, y es lo que hemos padecido durante todos estos años. Lo que tenemos es un presidencialismo tremendamente acusado, tremendamente concentrador en recursos, centralizador en decisiones, y es un juego mediante el cual el ciudadano es simplemente un participante en el evento electoral. Posterior al evento electoral, el ciudadano no tiene nada que hacer en la gestión política y pública del gobierno. Y este es quizás el gran drama. El gran drama es que para los eventos electorales el apoyo electoral al evento es casi del 73%, casi de manera reiterada. Es decir, el ciudadano panameño cree en la democracia electoral y participa de manera importante. No obstante, en los 5 años de gobierno, él está ausente. Esta paradoja, ¿no?, de cómo involucrarse en un acto electoral casi en el 70% de la votación y después prácticamente ni siquiera reclamar desde el punto de vista organizado del movimiento popular, sindical del trabajo, que es lo que reclaman, pero el resto de la ciudadanía es como expectante, ¿no?, a todo aquello. No deja de ser la gran incógnita de la democracia panameña. ¿A dónde está la causa de un proceso que despolitiza a lo largo y ancho de la gestión de gobierno al ciudadano y lo reduce simplemente a un momento electoral donde sí se moviliza de manera intensa, pero posteriormente casi no reclama nada, a excepción del mundo del trabajo, que sí sale a la calle y que sí demanda sus reivindicaciones por el carácter organizativo que él tiene, pero la ciudadanía en general no está organizada y masivamente es expectante y muchas veces es esa espectadora de un proceso que sigue el curso en términos de recursos concentrados, de decisiones concentradas y de despilfarro, digamos, de un presupuesto que sirve a una burocracia partidaria y a una clientela política que no deja de tener vínculos con el poder económico. Este es, el gran drama político que tenemos. La culpa es del presidencialismo, sí y no. Es parte del problema, pero no es todo el problema. Cambiando un poco el tema, ¿qué se entiende por descentralización? Pero esta pregunta la vamos a dejar para el siguiente bloque. Okay. En breve regresamos con Perspectiva Sociológica. La participación ciudadana se inserta en la construcción social de la ciudadanía a partir de la inclusión y demanda de derechos en los subalternos como ciudadanos, al referir al sujeto ciudadano a ser parte de una comunidad, de un contrato social, de una justicia social, de una inclusión o exclusión.
Estamos de vuelta con Perspectiva Sociológica. En esta ocasión hemos invitado al profesor Enoc Adames. Profesor, ¿qué se entiende en Panamá por descentralización? Bueno, es otro de los conceptos polisémicos, plurisignificativos que la política panameña nos propone cada cierto tiempo. La descentralización es un concepto que de alguna manera dice lo que el concepto establece, es decir, desconcentrar, ¿no? Bajo la premisa de que el Estado presidencialista, el régimen presidencialista que administra políticamente el Estado, concentra recursos y decisiones. Es decir, es una institucionalidad centrada, digamos, en el Ejecutivo, y todo el andamiaje burocrático institucional responde a una lógica tremendamente dirigista y con un centro básico, ¿no? El proyecto de dotar a los gobiernos locales, al poder comunal, a las comunidades de capacidades o de empoderamiento, como se dice, en términos de gestión de su propio destino, en tanto poder comunal, en tanto poder ciudadano referido a los distritos, las comunidades pequeñas, no deja de ser un proyecto interesante porque democratiza muchas cosas. Es decir, democratiza la gestión, la toma de decisiones, desconcentra recursos y de alguna manera constituye un elemento de participación comunitaria a través de poderes locales. Y el poder local, sin duda, genera política local, es decir, genera identidades políticas importantes y desarrolla culturalmente a la comunidad. Es decir, en la medida en que la comunidad se plantea proyectos, en la medida en que administra recursos, en la medida en que discute jerarquías de acción comunitaria, se está empoderando y constituye poder local, poder comunitario. Se desarrolla políticamente y es inherente a ese proceso, es decir, el proceso de reflexión y de participación genera voluntad política. La descentralización sin duda es un elemento muy importante no solamente porque amplía la democracia, amplía la política, amplía lo político en el sentido de que construye identidades locales muy importantes desde el punto de vista del poder comunitario, del poder local, y genera solidaridades, yo diría, increíbles desde el punto de vista de la cohesión, de la inversión de recursos y de ideas, de la reflexión colectiva en cada uno de los niveles. El problema que tenemos es la mediación político-partidaria en la descentralización. Y cómo las juntas comunales, en tanto atravesadas por los partidos políticos, apéndices de los partidos políticos, administradas por los partidos políticos, se constituyen en la distorsión y la deformación total, digamos, del proceso concebido como un proceso que tiende a hacer del Estado un Estado mucho más participativo en sus unidades básicas, en sus unidades comunitarias, en sus unidades locales. Esto implica, por supuesto, Mario, una redefinición de toda la arquitectónica, una redefinición de toda la estructura, una importante redefinición del papel de las gobernaciones y, por supuesto, al interior de ella, la relación, es decir, alterar la simetría, digamos, política que hay en las distintas instancias, dotando a las comunidades de poder administrativo, pero también poder político, ¿no? Y eso es importante en el tema de la descentralización, ¿no? Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos. Igualmente a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en otra edición de Perspectiva Sociológica.